Buenas tardes. Estamos agrupando algunas Buenas preguntas. tardes. Hay algunos presentes acá que están haciendo hincapié antes de que usted dijera hemos dado la cara, hemos puesto la cara, y tuvo la delicadeza, esto corre por mi cuenta, de decir hemos, que vale, es decir, tuvo que poner la cara en momentos muy complicados. Y hay tres preguntas que le preguntan si al que puso la cara en los momentos más complicados, estos primeros días de noviembre han sido los días más difíciles para el gobierno desde el 2020 hasta aquí. No, para nada. Los días más difíciles fueron quizá el primer año de la pandemia. Ahí estamos en juego de la vida de la gente. No tengo duda, no tengo duda. No tengo duda. El primer año fue duro. Y mire que el miedo que tenía la gente también lo teníamos todos nosotros, pero teníamos la obligación de darle amparo y darle soluciones. Y lo hicimos. Malena. Otra de las preguntas que se repite es si será candidato a la presidencia de la República y concretamente podríamos preguntar cuándo dejará sus funciones en el actual gobierno para emprender la campaña política. Pagaba 0,50 esa, ¿no? Casi todas. 0,30. A ver, la decisión o no de ser candidato quizá es una de las decisiones más importantes de mi vida. Y voy a anunciar una decisión el sábado en el Congreso de Aire Fresco, el sábado de tarde voy a anunciar una decisión. ¿Va a anunciar la decisión? Voy a anunciar una decisión. Y voy a decir algo más, que capaz que es más íntimo. En mi casa tenemos la costumbre, lo organizó mi mujer que está por ahí, de una vez por semana, viste que cuando tenés hijos en edad joven, adolescente, convivís en una casa pero cada uno está en sus cosas y a veces nunca terminás de estar juntos todos. Bueno, dijo, tal día a la semana todo el mundo posterga las actividades y cenamos todos juntos y hablamos en familia. Y a veces sale la política, además de los problemas de cada uno, de cómo lo ve, cómo lo siente, y sale la política. Y yo vengo planteando este tema en el cónclave familiar. Y mi hija más chica, la última vez me dijo, papá, esta no es una decisión tuya. Es una decisión familiar porque nos involucra a todos. Por eso es una de las decisiones más importantes de mi vida. Delgado, ¿qué puede esperar la ciudadanía de un segundo eventual gobierno de la coalición a diferencia de un nuevo gobierno de la oposición? Primero, estoy convencido que la coalición se va a presentar junta o que vino para quedarse. Y estoy convencido que la gente nos va a dar la confianza, que va a haber un segundo gobierno de coalición. Estoy convencido de eso. Absolutamente convencido de eso. Y obviamente yo hablé de algunos temas, pero podemos hablar de emprendedurismo, de pequeñas y medianas empresas, pero además también hay que incorporar de la coalición de cada uno de los partidos prioridades en un programa de gobierno que también va a estar, un programa único de la coalición. ¿Con nuevos desafíos? Sí, claro, porque el Uruguay no es lo mismo que hace 5 años, pero el mundo tampoco. Así que seguramente lo que le puedo decir que vamos a seguir en el mismo camino de transformación, de crecimiento y de desarrollo. ¿Tiene que haber fórmula la misma noche de las internas? Sí, yo creo que sí. ¿Y será paritaria? Me parece que es deseable. Yo creo que sí. ¿Usted está entre los que quieren convencer a la ministra de Economía en que participe en política? Ya participa en política, creo que es ministra de Economía, ¿no? Es ministra. Los ministros no se eligen por concurso. ¿La ministra de Economía sería candidata a integrar la fórmula presidencial en caso de Miren, encabezar? si no hablo de candidaturas, menos voy a hablar de fórmula. Menos voy a hablar de fórmula. ¿Estamos de acuerdo, no? Hay que intentar. Yo lo que pasa es que con Azucena tengo una relación especial. No solo es una persona, y no tiene nada que ver con el tema de la fórmula, con tu pregunta. Yo aprovecho y se lo digo. Ella sabe lo que siento por ella, que es una gran admiración por su firmeza personal, por sus condiciones humanas, además de por su solvencia técnica. Por algo
En lo técnico es reconocido a nivel mundial. En lo personal, los amigos sabemos quién es. Bueno, esta la iba a dejar para más adelante, pero le piden que usted encabece un homenaje a la ministra que dice se lo hacen en el exterior y las mujeres en el Uruguay no. Con mucho, ¿a la ministra cuál? A la ministra Susana Arbeleche, alguien dice que usted se ponga al hombro a hacerle un homenaje a la ministra por lo que ha hecho, porque ha recibido reconocimientos internacionales y acá seguramente sí, pero no... Mire, el mejor homenaje que le estamos haciendo a Susana Arbeleche fue en todos los racontos, los indicadores económicos que a pesar de las crisis tiene el Uruguay. Eso me llena de orgullo, como gobierno y como amiga de Susana Arbeleche. Otra pregunta que llega del público dice, en Inserción Internacional se ha criticado que aún hay pocos resultados concretos. ¿Qué opina sobre eso? Si el acuerdo con China no se concreta, algunos insisten en que el futuro está en el acuerdo transpacífico o con Europa. ¿Qué está haciendo el gobierno sobre este acuerdo y otros? El Uruguay, desde el Mercosur, lo está impulsando la flexibilización del Mercosur. O sea, no nos vamos donde estamos. Lo que queremos es generar un Mercosur mucho más moderno, que se abra al mundo. Y quizás en 2 tiempos, quizás nos gustaría que todo el Mercosur lo hiciera, y si no, en 2 tiempos. Estamos convencidos de eso y el gobierno por primera vez ha avanzado en la búsqueda de acuerdos internacionales. El presidente va a China con varios ministros, 4 o 5 ministros el sábado, y seguramente ahí se firmen una cantidad de acuerdos y se hablen de muchas otras cosas. Nosotros venimos de China. Gran parte de estos temas que se van a acordar estuvieron arriba de la mesa y hay algunas cosas que, bueno, obviamente que en el ámbito de la reserva diplomática, pero China, el grupo de ASEAN, el Tratado Transpacífico, el Uruguay, además del acuerdo con la Unión Europea, que para nosotros estamos prontos para firmarlo mañana, de Mercosur con la Unión Europea, el Uruguay tiene este gobierno una vocación de abrirse al mundo, sin duda una vocación. Y sea tratado de libre comercio, acuerdo de preferencia arancelaria o cualquiera de las modalidades, no estamos atados a ninguna modalidad, tan es así que el Tratado Transpacífico es un contrato de adhesión y hay algunos otros que son también contratos de adhesión sobre los cuales estamos trabajando. Hay una serie de preguntas que son difíciles de hacer porque sabemos la respuesta paga 0,10. ¿Qué espera de las elecciones argentinas del domingo, de la segunda vuelta? Tengo acá al embajador, a mi amigo Iribarne, que es el embajador argentino de Uruguay, un gran amigo, y tengo al embajador de Uruguay en Argentina, otro gran amigo y hermano. No me corresponde a mí hablar de política de otros países, no sé si era la que esperabas, pero pagaba 0,05. 0,5. Acá le preguntan por algo que está... A ver, con el gobierno que sea, el Uruguay se sienta a negociar, porque si a Uruguay lo que hace, si pide que lo respeten, lo primero que hace es respetar al resto. Así que con el gobierno que sea, no vamos a sentar a negociar. Voy a volver al actual gobierno porque queda algo más de un año de gobierno, 1 año y 4 meses. Estamos en el inicio de la campaña electoral. Usted como integrante del gobierno, ¿cuál considera que es la prioridad de gestión que está pendiente? Lo que pasa es que el año que viene va a ser un año de muchas realizaciones. Yo hablé de 2 o 3 que se van a quizá firmar en los próximos tiempos. Acuerdo de inversión por $4.000 millones, una obra en Paysandú, un memorándum de entendimiento para una inversión. Hablé de hidrógeno verde y energías renovables. Hablé de que en los próximos días se sale la licitación del saneamiento para 61 localidades, 195.000 uruguayos del interior del país. Y hablé de una cantidad. La mayoría de las rutas que está haciendo Falero se van a inaugurar el año que viene. La mayoría de las obras que está haciendo ACE se van a inaugurar el año que viene. La mayor parte del impacto de la transformación educativa se va a ver el año que viene. Y el año que viene seguramente vamos a empezar a ver otras consecuencias económicas de esta política económica que empiezan a dar resultados. Yo auguro, reitero, un año que viene, del cual no soy solamente optimista en materia electoral, sino soy tremendamente optimista en materia económica, social y de desarrollo. No puedo enumerar todas las cosas que el año que viene vamos a hacer, pero seguramente va a ser un año muy movido para el gobierno.
Pero tiene algo en la manga, porque cuando arrancó dijo, me va a matar Azucena, porque el año que viene y ahora está diciendo esto. Y bueno, tire algo. Cuando inviten a Azucena y le hagan el homenaje, seguramente lo diga. ¿Hay algunas más, Malena? Sí, vengo acá con una que le preguntan... Pensé si me iba a preguntar de vuelta si iba a ser candidato o no. ¿Perdón? Si iba a ser candidato, ¿me ibas a preguntar de vuelta o no? No. A ver si me acordaba de lo que había dicho. No. ¿Cuál es su opinión respecto al proyecto de financiación de los partidos políticos que está en discusión en el Parlamento, acordado parcialmente entre los partidos Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Independiente, y con el cual el Partido Nacional tiene algunas objeciones, incluso de algunos artículos que podrían ser inconstitucionales? De acuerdo que tenga que haber una ley, siempre lo mantuve, y además serían las buenas señales del Uruguay. Miren, serían unas buenas las señales del Uruguay que esa ley salga por unanimidad. Yo sé que empieza la manija, ¿no? Y perdónenme que me demore un poquito más en la respuesta. Yo estoy a favor de una ley de financiamiento de partido político, estoy a favor de la transparencia que este gobierno, si algo ha sido transparente en lo que tiene que ver con el financiamiento. Y yo hubiera algo más, porque son esos temas que deberían ser una política de Estado, que apliquen, gobierna quien gobierna, a todos los partidos políticos por igual. Yo en esto separo la acción, por eso hay una comisión especial del Parlamento, están negociando para llegar a una ley con el apoyo de todos los partidos políticos, sería lo deseable. Y sé que la está negociando el Parlamento, no estamos negociándolo a nivel del Poder Ejecutivo. Pero me permito decir que también en esto hay algunos que empiezan con suspicacia que se pasan de la raya. Y capaz que tengo que ser muy duro, pido disculpas con el postre, pero tengo que ser muy duro, porque estamos al final de la charla. Últimamente he visto que todo parece una catástrofe. Y he visto a la oposición siendo los campeones de la manija de la catástrofe. Pero si algo es consecuente en estos 4 años, no es la propuesta alternativa, es el anuncio de la catástrofe permanente. Lo vi cuando estábamos todos viendo cómo encarar la pandemia y que la gente quería poder comer, pero a su vez cuidarse, y salimos con la libertad responsable. Vi cuando nos querían embretar con la cuarentena obligatoria y cerrar la economía. Y que era una catástrofe porque si no hacíamos eso, todos nos íbamos a contagiar. Y aumentaba la cantidad de muertos. Después lo vi con las muertes evitables, después lo vi con los colapsos de CTI, después lo vi con que las vacunas no llegaban, después que el plan de vacunación no iba a funcionar, después que la seca colapsaba el Uruguay, después que nos quedábamos sin agua un día y otro también, por eso salí a decir lo que dije en su momento. Y lo veo con otros episodios de sensibilidad pública, que parece que todo es una crisis y ahora le ponen el mote de crisis institucional. Miren, lo más cerca que tuvimos de una crisis institucional fue cuando renunció el vicepresidente de la República pasado por corrupción. ¿Está? Y si no avanzamos, y si no tuvimos una crisis institucional, fue gracias a la oposición que se comportó con responsabilidad republicana. Que hicimos lo que y no me arrepiento, muchos compañeros nuestros todavía nos endosan esa actitud, pero nos comportamos con responsabilidad republicana. Pero lo demás son crisis políticas, y las crisis políticas se solucionan con la política, con decisiones políticas. Delgado, parece que el rótulo está en cuán grave es la crisis, si hablamos de una crisis institucional, de gobierno, una crisis política, pero la realidad es que el gobierno perdió a varios ministros hace una semana a razón de una escucha que se dio en la justicia, donde el ex canciller Bustillo claramente pide que entonces una ministra, vicecanciller, entonces una autoridad del gobierno pida un celular. Lo que hubo fue una crisis política. Los gobiernos tienen aciertos, tienen errores, tienen problemas. El tema no es que tengan problemas, es cómo los solucionamos. Y ante una crisis política, el presidente vino y tomó decisiones en función de sensibilidad de los propios funcionarios, en este caso jerarcas del gobierno, ministros o secretarios,
y les aceptó la renuncia y laudó una crisis política. Lo demás está en la justicia, y yo no me adelanto a laudar lo que diga la justicia. Otros se adelantan, yo no me adelanto. Pero punto, y seguimos para adelante. Que quizá es un tema de sensibilidad política, sí, de sensibilidad pública también. Pero yo no le quito mérito, ni le quito dimensión. Pero las obras que anuncié para todo el Uruguay, en la gente común y corriente, impacta mucho más que saber si salió un ministro, 2 ministros o 3 ministros. Y te voy a decir más. A diferencia de los gobiernos anteriores, que los ministros no renunciaban a menos que fueran procesados y no tenían más remedio que sacarlos, acá hay una sensibilidad política de los implicados y del presidente de la República en hacer lo que hay que hacer, sin prejuicio. El PIT-CNT, con apoyo del Frente Amplio, convocó a una movilización ayer por la tarde por la corrupción en el gobierno. ¿Qué opinas sobre esto? Sí, el Frente Amplio y el PIT-CNT y parte del Frente, y el Frente Amplio, las dos, sí, lo vi. No es más de lo mismo, es peor de lo mismo, ¿no? Es política, obviamente es una manifestación política. La verdad que a veces es como el mundo del revés. Y hablé del episodio del vicepresidente renunciado la primera vez en la historia del Uruguay por corrupción. No vi a ninguno manifestando, ahí sí un hecho de corrupción, y no vi a ninguno manifestando contra la corrupción y a favor de la democracia. Por eso, estas son definiciones políticas. Nosotros hay límites que no pasamos. No pasamos el tema de instalar crisis institucionales, ya lo dije, no pasamos límites de tratar de manipular la sensibilidad pública. A ver, déjenme desahogarme, pero en el medio de la crisis hídrica, cuando estamos rompiéndonos el alma, primero para poder empezar las obras de Arasatí, que no eran para este gobierno, son para los futuros gobiernos, y tendrían que haberlos hecho antes, pero no lo hicieron porque prefirieron hacer el Antena Arena. Si lo hubieran hecho, hoy no hubiéramos tenido esta crisis hídrica. Es así. Pero no solo pasó eso, sino que además en la crisis hídrica, la manija, nos quedamos sin agua y el gobierno estaba haciendo lo que tenía que hacer, buscar la conexión de una cuenca con la otra para solucionar el mientras tanto, porque seguía sin llover primera vez en 83 años. Y hay dos actitudes que a mí me revolvieron las tripas. La primera, cuando vino la pandemia y todos teníamos miedo y incertidumbre, por más que teníamos que dar amparo y le poníamos la cara y hablamos a la gente y tomamos medidas, cuando yo pensé que en ese tema, que era un enemigo común, íbamos a estar todos del mismo lado, y resulta que no estuvimos. Y vi a gran parte del Frente Amplio, dirigente del Frente Amplio, no la gente, tratar de medrar con una crisis sanitaria. Y lo segundo, cuando vi a algún dirigente o alguna dirigente del Frente Amplio tratar de medrar con la crisis hídrica, hablar hasta de malformaciones de fetos cuando usábamos el agua apta para consumo humano. Eso no lo perdono. Eso no lo perdono. Dos preguntas bien distintas, ya que decía está el embajador argentino acá, está el embajador uruguayo en Argentina. Acabamos de ver un último debate en Argentina, debates que son obligatorios por ley. ¿Deberían serlo en Uruguay? ¿Usted está dispuesto a un debate, si es el candidato presidencial, a participar en debates? Están regulados por ley. Hay un debate, sí. Está obligado por ley. En Uruguay está obligado por ley, así lo pasó en el periodo pasado y así va a pasar en este, con el que sea candidato. Acá le preguntan, en el programa de gobierno Compromiso por el País, y matan hasta la foto de la portada, se prometieron algunas normas anticorrupción, entre ellas la figura penal de enriquecimiento ilícito. La pregunta es, ¿por qué teniendo mayoría no se aprobó esa figura penal que se prometió? Bueno, quizás es de las cosas que puedan haber quedado, le preguntaremos a los parlamentarios. Lo que está claro es que Uruguay avanzó más que nunca en darle, en este gobierno, más recursos a la JUTEP, a la CENACLAF y a todos los organismos de Contralor vinculados al lavado de activos. La pregunta es tentadora para volver a otras cosas, ¿no?
y tener que comparar. Es odioso comparar, pero yo no tengo más remedio que hacerlo. Y cada uno que saque sus conclusiones. Cuando llegamos al gobierno, hacía 4 años que estaba uno de los 5 prófugos más importantes de Estados Unidos, González Valencia, en una cárcel para ser extraditado. Y no solo no fue extraditado, sino que llegamos al gobierno y a los 4 meses, me acuerdo haberlo hablado mucho con Jorge Larrañaga, con Luis, que está acá, a los 4 meses lo extraditamos. ¿Sabe lo que hacía González Valencia? Además de salir para visitas conyugales, porque no eran ahí, yo iba a decir iba a tomar mate, pero me imagino que como es de origen extranjero y no tomaba mate, me imagino que iba a tomar el té con Moravito. Iban a tomar el té juntos. Y Moravito un día vio que su compañero de té lo habían extraditado y quedaba solo y se decidió escaparse por la puerta de la cárcel central. Uno de los principales mafiosos del mundo. La DEA, cuando llegamos, estaba yendo al Uruguay porque no había colaboración del gobierno anterior. Y habían desmantelado la brigada antinarcóticos. Bueno, este gobierno del Uruguay actuó absolutamente en contra. Ayudó a capturar a Moravito, extraditó a González Valencia y está reforzando la brigada antinarcóticos, tiene récord de incautación de todo lo que tiene que ver con drogas, pero además le dio más recursos a la JUTEP y a la SENACLAF. La última, modo de cumplir con todos porque siguen llegando preguntas. Un comentario cuando hablábamos de la inserción internacional. Dicen, la apertura de mercados es arancelaria y sanitaria. En este aspecto se han logrado avances sustanciales. Y llega otra que dice, la prensa resaltó en estos días que algunos empresarios ven con expectativa la dupla que estará al frente de Cancillería hasta el final del periodo, Paganini y Albertoni. ¿Cree usted que se van a poder concretar acuerdos comerciales antes de fin de este periodo? Un poco anticipaba sobre esto. Lo que pasa es que no dependen solo de nosotros. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo y vamos a dejar toda la cancha. Estamos jugados a eso. Me conta que lo hizo la Cancillería anterior, pero es la prioridad de Omar Paganini, de Nicolás Albertoni y todo el equipo de Cancillería. Lo es de INAC, lo es de Uruguay 21 y lo es del Ministerio de Ganadería, que está haciendo una cantidad de acuerdos sanitarios que a veces van más rápido que los acuerdos arancelarios. Así que vamos a dejar el arma en la cancha para que eso ocurra. No tenga dudas.